grandes y alrededor de 70, 80 años. Durante todo el tiempo, desde que las hormonas testosterona se empezó a sintetizar, recibieron estas células, las de la próstata, el influjo de esta hormona, de la dehidrotestosterona. Y esto condicionó que las glándulas que están acá se crezcan, se multipliquen y se haga un órgano grande, una glándula grande. Lo mismo el tejido del intersticio. Estamos hablando del músculo y estamos hablando del tejido conectivo. Entonces, esta próstata se hace grande y cierra o obstruye ese espacio por donde pasa la uretra prostática, porque una vez que sale de la vejiga la uretra, tiene un camino algo sinuoso, pasa por la próstata, se baja al pene, atraviesa todo el pene, recién puede llevar afuera la orina. Entonces, una vez que pasa por la próstata y esta está grande, entonces condiciona una obstrucción a ese nivel y, por lo tanto, el paciente va a empezar a tener micciones de cantidades pequeñitas, de volúmenes pequeñitos, a cada rato, con mucho deseo de volver al baño, polaquiuria, un poco de disuria, dolor, y ¿por qué? Porque la vejiga se ha vaciado en forma incompleta. A eso se puede añadir una infección. Entonces, hay una retención relativa hasta que llega el momento en que se ha crecido tanto que lo retiene totalmente y el paciente entra a emergencia con una retención urinaria. Entonces le ponemos una sonda que llega hasta la vejiga, desocupa la vejiga, pero sale sangre. ¿Por qué? Porque al instrumentar ese tejido prostático que se está creciendo tanto hacia el lumen de la uretra prostática, se erosiona, se daña, por eso sangre. Entonces, eso les he descrito el cuadro clínico. Ahora vamos a ver lo que se ve en el cuadro histológico. Y acá estamos viendo estas glándulas. Normalmente son más pequeñas como la que estoy señalando arriba. Esta es normal, pero esta está sumamente grande. Muchas glándulas se han replicado, multiplicado. Lo mismo está esta y aún esta. Entonces, esta es casi normal. La otra cosa que nos llama la atención, que este estroma está muy denso. Hay mucho músculo, mucho tejido conectivo. Y otra cosa, estas glándulas, algunas están muy dilatadas, casi formando quistes. Entonces, esto corresponde a una hiperplasia benigna. Ya no le decimos hiperplasia benigna, simplemente hiperplasia de próstata. ¿Ya? Ahora, que esta hiperplasia de próstata pueda concomitar a la vez con un cáncer, sí. ¿Puede a la vez concomitar con una displasia? Sí, también. Es decir, además de este cuadro histológico, podríamos en un rincón encontrar un poquito de adenocarcinoma, que tiene la misma génesis o el mismo influjo hormonal de esto, no necesariamente. Porque los cánceres se da lugar a un daño genético, inicialmente en un gen, posteriormente dos, y estas mutaciones se van sumando hasta que se da la neoplasia. Muy bien, otra microfotografía de lo mismo. Acá la hiperplasia, una glándula quística y un estroma muy celular, con mucho tejido conectivo y con mucho tejido muscular. Estas glándulas están tapizadas por un epitelio cilíndrico alto, pero algunas veces se hace pseudoestratificado. Entonces ya estamos hablando de las neoplasia intraprostática de bajo grado, de alto grado, en fin, pero no es el tema de hoy día. ¿Ya? Entonces el tema de hoy día es esto, crecimiento por un influjo hormonal y lo que vemos es glándulas y estroma crecidos.
Muy bien, ¿algún comentario, algo que quieran decirnos respecto de esto? Entonces, repito, es secundaria a este influjo hormonal. ¿Cuál es esta hormona? Es la hormona de hidrotestosterona. Muy bien. ¿Qué otra cosa más tenemos? Que son personas mayores que podemos decir que afecta al epitelio y también al estroma, que forma nódulos, que obstruye la uretra prostática, que tienen síntomas, y ya los hemos mencionado, y que puede concomitar con algún tumor, alguna neoplasia, una displasia. Entonces vamos a tener una glándula grande. Acuérdense que la próstata es algo piriforme. Esta va a estar grandecita, como una perita grande, llena de chichoncitos, porque son los nódulos de la hiperplasia. Muy bien. Vamos a hablar de otra hiperplasia. Pero yo quisiera que alguien me preguntara, alguien me dijera algo al respecto. ¿Aló? ¿Aló? Sí, estamos acá, doctora, solo Ya. que pues aún pensamos en qué cosita preguntar. Yo me estoy asustando porque cuando no me contestan digo, ya se fue el canal. No, Doc, seguimos acá. Doctora, las glándulas que van a estar hiperplásicas, como nos dijo que se iban a notar, todas las que están en esa imagen serían glándulas de hiperplasia benigna. Sí, en este momento lo que yo veo solo es benignidad. El carcinoma tiene otra apariencia. Son Y en glándulas, la, sí. y en la anterior lámina nos dijo que Igual, había una normal, entonces... esto todo es hiperplasia. No veo glándulas de carcinoma. Cuando es un carcinoma, son glándulas generalmente pequeñas, más pequeñas que estas, muy pegadas, muy pegadas. Entonces se hace como un nódulo, un espacio de glándulas muy pegaditas entre sí. Y a mí me gustaría mostrarles eso, ¿ya? Les voy a mostrar acá. Vamos a ver próstata. Entonces, Y por estroma tenso se refiere a que el tejido que está entre las glándulas está como apachurrado, ¿a eso se refiere? no. Denso quiere decir muy celular. Eso nomás. Ah, denso, le escuché tenso. Denso quiere decir muy celular. Entonces, vamos a ver próstata acá. Próstata. ¿Dónde estás, próstata? Próstata, ¿dónde se fue la próstata? Glándula prostática. Ya. Acá está. Carcinoma, adenocarcinoma. Este es el cáncer más común, más frecuente de próstata. Este cáncer generalmente crece en la zona periférica de la próstata, ¿ya? No en la parte central como crece la hiperplasia benigna. Entonces ocupan zonas diferentes en la glándula. Muy bien. Entonces, por eso es que cuando crece este cáncer, además de afectar a la glándula, puede también salirse hacia la grasa periprostática y invadir al recto, invadir a la vesícula seminal. Ya. Luego, la otra cosa, generalmente son personas mayores, mayores de 50. Luego, la clasificación o la estadificación de este cáncer se hace con el score de Gleason. Otra cosa, vamos a ver a una próstata. Esta es una próstata. Esta forma tiene.
No se la ve muy bonita, pero por acá está la uretra prostática. Es un espacio que está acá. Esta próstata definitivamente tiene patología, porque no tiene la normal, no tiene por qué tener nodulitos. Acá se ven nodulitos. Estos nodulitos nos hablan de patología, si es hiperplasia o es cáncer. Miren, acá se ha hecho un corte y acá está la uretra prostática. Este es el ápex, las caras laterales y la base. Algo parecido, pero acá además hay otra glándula, otros son los anexos de esta glándula. Vamos a seguir mirando. Bueno, acá son varios cortes y hablan de vesícula seminal posterior. Entonces, está hablando de un tumor que está comprometiendo a la vesícula seminal. El color que tiene el cáncer es algo amarillo. Algo amarillo. Este es un cáncer y acá dice que hay una hiperplasia benigna. O sea que sí pueden concomitar. Esta es la uretra. La hiperplasia, acuérdense, siempre está en la parte central, lo que está teniendo de color celestito, azulito, y este amarillento que está en la periferia es el cáncer. Bueno, ya casi acabó. No nos está mostrando la histología. Acá tengo cortecitos de histología de cáncer. Este es un cáncer de próstata. Miren cuán diferente a la fotografía que les mostré de la hiperplasia, ¿no es cierto? Son glándulas muy pegaditas entre sí y acá está haciendo como en tela de cebolla. El cáncer se ha dispuesto en forma concéntrica, una capa detrás de otra, se parece a una cebollita, ¿no? Estelas de una cebolla. Acá le han hecho una coloración una tinción, pero no sé, NKX3 dice. Igual se ven acá el epitelio de las glándulas. ¿Qué más tenemos? Lo mismo. Muchas glándulas muy pegaditas. Todas estas, ese es un adenocarcinoma. Bueno, fíjense, tanta glándula. Dicen que esta es una metástasis en el mediastino. Igual están las glandulitas. Bueno, no se puede reconocer fácilmente. Hay muy pegadas, ya está perdiendo su morfología ya. Esta es otra igual, ¿no? Muy bien, vamos a cerrar para ir a nuestra clase. Imágenes de otros servidores, dice. Bueno, ahí está. Esta glándula prostática con un adenocarcinoma que le han hecho coloraciones especiales. Actina músculo liso. No, este es NKX3. Esa es la coloración que le han hecho. Bueno, ahora sí, vámonos a lo nuestro. Estamos nosotros acá. Comparemos, ¿no? ¿Cuán diferente? Muy bien. Ahora hablemos de otras hiperplasias. A ver, ¿quién nos quiere comentar de esto? Hiperplasia con hipertrofia en el músculo liso de una gestante, del útero de una gestante. A ver. Vamos, jóvenes. ¿Están pensando o se han ido? ¿Aló? Aquí estamos, doctora. Ya. O sea, más que nada sería tipo hormonal, porque bueno, el útero de la mujer pues puede como que
expandirse, a ser más grande, ¿no? Porque va a tener el bebé ahí. Y una vez que dé a luz, pues va a volver, no a su tamaño Ya, normal, porque no va a regresar, pero como que va a disminuir el tamaño, ¿no? exactamente. Entonces ahí hay una hiperplasia y una hipertrofia. Fíjense, acá hay dos mecanismos. Como bien dijiste, un influjo hormonal por un lado y por otro lado es mecánico porque el niño que está alojado ahí está creciendo. Además, la placenta también. Además, hay líquido, el líquido amniótico. Entonces, todo eso hace que vaya estirándose, alargándose el músculo por efecto mecánico y por efecto hormonal también está creciendo, está multiplicándose. Entonces, hiperplasia e hipertrofia. Entonces, ¿qué vamos a tener? Músculo liso, grande, largo y muchos. Y posteriormente va a entrar en regresión. Y cuando entre en regresión, los grandes se van a achicar y los que se han multiplicado o replicado van a atrofiarse y hacen una atrofia fisiológica hasta llegar a la normalidad, ¿no es cierto? Ustedes ya lo han visto. Entonces, vamos a ver este útero. Acá está. Este es el endometrio. ¿Se acuerdan del endometrio, que es la glándula que acá está con sus glandulitas? El endometrio superficial. Bueno, y acá el miometrio. Y miren ustedes, los haces bastante grandes, bastante gruesos. Lo mismo acá, las fibras musculares son largas y con sus núcleos. Y acá a mayor aumento, mejor todavía. Este está un corte transversal, pero este es un corte longitudinal y como vemos, ¿no? Fibras largas, grandes, con sus núcleos, obviamente. Entonces acá ha habido una hiperplasia y una hipertrofia, ¿verdad? Muy bien. ¿Algún comentario? Bueno, Doctora, también es fácil, o sea, que se haga pues como un cáncer, ¿no? ya diríamos que el cáncer no se va a adaptar, no es una adaptación. El cáncer ya se ha dado por daños genéticos y al principio nuestro organismo lo reconoce como extraño y lo quiere limitar. Entonces, cuando está iniciando el cáncer, es todavía in situ o local, focal, entonces vamos a encontrar que todas los mecanismos de fagolisosoma están presentes, vamos a encontrar macrófagos, todo un conjunto de eventos que intenta expulsarlo, pero después no puede más, porque el cáncer siempre vence. Son células muy inteligentes que se replican mucho, que buscan vasos, que utilizan la maquinaria del cuerpo para hacer de las suyas y seguir creciendo. Entonces, vence el cáncer. Bueno, entonces el cáncer se da por falla genética. Es la sumación de varias mutaciones y estas provocadas muchas veces por virus en cualquier parte del organismo. Muy bien. Entonces, Doctora, sí, dime. una consulta. ¿Y cómo se vería el músculo liso normal? A ver, si este es hipertrofiado y con hiperplasia, ¿cuál sería la morfología o en qué cambiaría? ¿Cómo nos daríamos cuenta de que es normal? Nos daríamos cuenta porque vamos a ver un útero normal, mejor dicho, un útero que lo hemos sacado por otra razón y lo vamos a comparar con este. El útero de la gestante va a tener unas fibras muy grandes, muy largas, va a ser suculento versus el músculo del útero de la mujer, que lo sacamos por decir por leiomioma. ¿Ya? Vamos a tener fibras musculares más pequeñas, más conspicuas, los núcleos van a estar bien redonditos o alargaditos, pero en su sitio. En cambio acá lo tenemos todo grande, todo grande. Entonces, la otra cosa, cuando cortas un útero de una gestante, ya de hecho estás viendo que está
Es grandazo el útero. Muchas veces hemos tenido nosotros que recibir úteros porque la placenta se adhirió al músculo. Eso se llama placenta acreta. Y no, como no la pueden sacar a la placenta y sangra sin parar, tiene que sacarse el útero entero después del parto, ya sea parto natural o parto por vía cirugía, o sea, una cesárea. Entonces ahí el útero sangra y no para. Y cada vez que jalan la placenta sangra más. Dicen, esta es una placenta creta. Entonces abren y sacan el útero entero. Entonces nos mandan un útero pues grande, qué sé yo, unos 45, 50 centímetros. Que el cuello está borrado, no se ve casi cuello. Es como una bolsa nada más. Lo corto y encuentro pues un músculo, pero así brillante, grande, espeso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a pasar a otras hiperplasias. Este es un epitelio cutáneo y este es el epitelio normal o casi normal. Pero desde acá hasta acá, este epitelio se ha hiperplasiado. Fíjense que ha formado hasta un encaje acá. Acá hay una perla córnea, o sea, un acúmulo de queratina, que es un quiste córneo, perla córnea. Otro acá y otro acá. Y acá estamos viendo glándulas. A ver, ¿quién me dice qué glándulas son? Yo señalo y ustedes me dicen qué glándula. Esta, por ejemplo. Glándula sebácea. Perfecto, que está al lado del pelo. Y estas dos, esta y esta otra. ¿Qué otra glándula tenemos ahí? Sudoríparas. Perfecto. ¿Y esta estructura qué es? El folículo piloso. Muy bien, el pelito, folículo piloso. Perfecto. Bueno, esto nada tiene que ver con lo que estamos hablando de la hiperplasia, pero estamos recordando histología. Entonces, en esta hiperplasia vamos a encontrar esta proliferación y se da por daño solar y se da en la piel expuesta y se da generalmente en las personas mayores. Las queratosis seborreicas son hiperplasias de la epidermis. Las queratosis solares o seniles son un paso previo al cáncer epidermoide de piel. Entonces, ¿cómo se define a la hiperplasia de la epidermis, a la queratosis seborreica? Es un incremento en el espesor de la epidermis, con presencia de estos perlas córneas. Y también, bueno, esos son términos ya, digamos, propios de la anatomía patológica. Se dice la paraqueratosis, la hiperqueratosis, porque estas enfermedades queratósicas tienen hiperqueratosis. ¿Qué significa eso? Que la piel está fabricando queratina, mucha queratina. Acá se ve. Esto también hace ver que acá hay mucha queratina. Una gran fábrica de queratina. Fíjense, son tapones córneos acá. Y la base muestra células basales pigmentaditas. Por eso se lo ve negrito a este tumor. Entonces vemos a esos pacientes mayores con unas manchas negras en la cara. Son queratosis. Queratosis seborreicas, cuando son más negras y son como bultos, es queratosis senil. Y ese es premaligno. Doctora, para considerar que es un quiste córneo, ¿tiene que ser como tal una esferita así dentro de la córnea o como en el anterior corte da igual si está apenas formándose y está medio metido? Ya. Sí, para considerarse quiste córneo se debe de ver a la queratina exclusivamente formando una estructura ovalada que se está en medio o siempre dentro de esta epidermis. Acá también lo vemos, dentro de la epidermis y aquí. ¿Por qué? Porque está fabricado por las células epidérmicas, por las células de la capa superficial
que sería el estrato lúcido, ¿no? El estrato córneo, que está fabricando la queratina. Decíamos entonces que este tipo de hiperplasias se da en personas mayores y alguna vez las van a ver. A ver, revisen a sus mayores en casa, los van a mirar y le miran la cara y tiene como unas manchitas marroncitas. Esas son queratosis seborreicas. ¿Y la senil cuál es? Hace bulto la senil y se ve como si fuera un melanoma. Y generalmente en la carita o en las manos, en el dorso de las manos. Bueno, hiperplasia endometrial. Otro relacionado al útero. Vamos a ver este endometrio. Y se dice hiperplasia cuando estas glándulas han ocupado más allá del tercio del espacio que en proporción están 3:1 respecto del estroma. Las glándulas están normalmente menos de la mitad, un tercio respecto del estroma. El estroma son 2/3 en ese espacio y uno nada más de las glándulas. Pero acá se invierte. Entonces las glándulas se han crecido y se han multiplicado al punto en que se ven mucha glándula y poco estroma. Eso es hiperplasia. Entonces se da en la etapa proliferativa. Pero la génesis de esta hiperplasia se da por influjo hormonal también. Generalmente estrógeno. Entonces pasa que muchas veces la señora está en la perimenopausia y ya deja de estar, ya está dejando de menstruar, pero también se siente cansada y qué sé yo, no le atrae mucho eso. Entonces dice, doctor, indíqueme hormona. Y estas hormonas provocan estas hiperplasias. Entonces sangra un poco la señora. Y mes tras mes, inyectable, con hiperplasia, hasta que esto puede evolucionar a un adenocarcinoma. Un poco a mayor aumento, la misma, que es lo que vemos, un estroma celular, pero las glándulas muy grandes, muy pobladas, algunas están back to back, quiere decir espalda con espalda, como estas dos, o estas dos. Entonces, ese endometrio muchas veces puede ser algo quístico y le decimos hiperplasia quística, o pueden estar muy juntas una con otra y le decimos hiperplasia adenomatosa, pero en términos generales las hiperplasias actualmente las clasifican o categorizan en dos grupos, las típicas y las atípicas. Atípicas cuando muestran atipia maligna. Vamos a ver acá. Esta página es muy buena, es Patólogo Online. Entonces estoy saliendo de próstata y me estoy yendo a buscar útero. Y acá en útero voy a ver hiperplasia. ¿Dónde estoy? ¿Por qué no veo? Hiperplasia endometrial. Acá está. Entonces, ¿qué es la hiperplasia endometrial? Es la proliferación de las glándulas endometriales que da lugar a una desproporción entre la glándula y el estroma. Y hay dos tipos, atípica y sin atipia. A la atípica se denomina también neoplasia intraepitelial endometrioide y se considera premaligna. ¿Listo? Dice, una lesión impulsada por estrógeno. La otra cosa que se da entre la cuarta y sexta década de la vida. La otra cosa
afecta al útero, pero también a las zonas donde hay endometriosis, es una patología que se caracteriza porque el endometrio a nivel por vía sanguínea se puede localizar en el recto, en la pared abdominal, en otros lugares. Se da en las señoras premenopáusicas, en el síndrome poliquístico, en los pacientes con anovulación, por infertilidad crónica. ¿Qué más? Las peri y las posmenopáusicas porque se les da estrógenos externos, exógenos. También cuando se les está administrando tamoxifeno en el cáncer de mama. Y también puede dar a cualquier edad porque hay una obesidad anómala o hiperplasia hipertecosis del estroma en un tumor de ovario o un tumor estromal secretor de hormonas del ovario. Y en la clínica hay sangrado, le hacen una ecografía, demuestran que ese endometrio está grande, le hacen una biopsia y nosotros contestamos en la biopsia hiperplasia, típica o atípica. Y bueno, ya ellos le dan el tratamiento, ¿no? Que no es la clase de hoy día. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Jóvenes. Max, Ninguna, doctora. Max, a ver, vamos a conversar con Max. Max Emilio, ¿estás? Sí, doctora. No, que te duermas, Max. Por favor, alguna cosa que quieres acotar de la hiperplasia. A ver, vamos. De endometrio. Am, Quería más o menos saber un poco también la diferencia entre, por ejemplo, claro, la hiperplasia endometrio, pero más o menos cuáles serían las diferencias morfológicas entre la simple y la compuesta de hiperplasia endometrio. Ok, mira, vamos a ver acá. Esta, la simple, generalmente es quística, como esta. Esta sería simple. Y la compleja, bueno, vamos a buscar otra foto. Podría ser esta, pero se ve en la compleja una disposición de glándulas back to back, como esta. Mira, esta está con la espalda de esta otra, back to back, espalda con espalda, ¿no? Esta es compleja. Y obviamente se ve atipia, es atípica. Ahora díganme, ¿la hiperplasia de endometrio es fisiológica o patológica? ¿Qué te parece, joven? ¿Qué opinas? ¿Aló? Sí, yo pienso que la hiperplasia, bueno, en endometrio es, bueno, fisiológica, no tanto la hipertrofia y la hiperplasia, por ejemplo, en el embarazo. Ya. Yo pienso que en el embarazo es fisiológica, pero en el endometrio la hiperplasia ya no es fisiológica, es patológica. Es patológica como la hiperplasia de la próstata. Ya son patológicas, ya están dando lugar a un cuadro eh, a una enfermedad que ya hay que intervenir con una cirugía, con un degrado, con una administración hormonal. Esto ya es patológico, estas hiperplasias, tanto la de la próstata como la hiperplasia del endometrio. Entonces, en estas hiperplasias, no se olviden que entra a tallar el influjo hormonal. En ambas, en la
del, del endometrio, como en la hiperplasia prostática, son las hormonas las que van a condicionar esta enfermedad. ¿Listo? ¿Alguna otra opinión, alguna preguntita? Doctora, una consulta. Dime. Por ejemplo, después hay personas que tienen muchos hijos, ¿no? Entonces, después de múltiples embarazos que puedan tener, más o menos, vuelve a quedar así como nos mostró ahora o es diferente. Bueno, sí, no queda exactamente como un útero normal. Los úteros cada vez que hay un embarazo van creciendo, el influjo hormonal los está eh, dejando diferentes a como fueron. Nunca van a volver a la normalidad. Ahora, si a eso le añades que fueron cesariados, se recibieron cortes, entonces es una cicatriz, es otra más y otra más, al tercer hijo, el cuarto hijo, una cuarta cicatriz, no conviene ya seguir teniendo hijos en ese momento. Así es, de forma, de forma. Entonces no olviden que la hiperplasia endometrial, como sintomatología clínica, va a dar hemorragia anómala, ¿ya? Que esta puede llegar a ser atípica y que puede implantarse un adenocarcinoma en esta hiperplasia. Luego tenemos que decir que el estroma es siempre menor, que el estroma es menos importante que la parte glandular. ¿Qué más? Que tiene un potencial maligno, que siempre es por el estímulo estrogénico. También la obesidad, la menopausia, acuérdense, el síndrome del ovario poliquístico. Hablan de un gen en este tipo de enfermedades, es el PITEM, pero no es la clase que no nos metamos en eso. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna otra curiosidad, alguna opinión? Bueno, vamos a pasar entonces y vamos a ver ya también el otro lado de la moneda, que son las atrofias. ¿Qué entendemos por atrofia? A ver, preguntemos a un joven. ¿Quién nos quiere definir atrofia? Vamos, esta plataforma es para que ustedes se expresen con libertad, sin tener temor, porque todos estamos aprendiendo y cuanto más participemos, más confianza vamos a tener en nosotros mismos, podemos exponer en cualquier momento, estamos debutando como profesores, y si nos equivocamos nos corrigen o nos corregimos y punto, no pasa nada. A ver, definición de atrofia. Doctora, doctora, ¿sería la disminución de tamaño de las células o también la disminución de la capacidad funcional que tienen? Excelente, así es. Exacto, la atrofia es eso. Es una disminución en el tamaño, en su función. Por ejemplo, una atrofia velocitaria del intestino nos va a llevar a una malfunción, a una mala absorción del intestino delgado. Una atrofia gástrica nos va a llevar a una deficiencia de la producción del factor intrínseco y nos vamos a tener una anemia megaloblástica. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, en este caso están hablando de la atrofia endometrial, pero puede haber atrofias en varios órganos.
Vamos a ver, la atrofia dice, la causa más frecuente de la atrofia endometrial es la menopausia y la castración. En este último caso, la extirpación de ambos ovarios generalmente es por algún tumor. La deprivación hormonal causa la atrofia. ¿Ok? También puede participar la administración de hormonas en forma de contraceptivos que llevan a una atrofia del endometrio. Entonces, hace algunos años el Ministerio de Salud o colocaban las ampollas en las pacientes jóvenes que ya pues habían tenido familia y que no estaban en condiciones de tener o querer tener, y les colocaban esta inyección, les suspendían la regla por un mes y les volvían a colocar al siguiente mes y así estaban 8 meses. Obviamente no gestaban, no iban a embarazarse, concebir, pero estaban en una deprivación hormonal espantosa, atróficas. Entonces, eso es atrofia. Glándulas endometriales pequeñas, con células poco funcionantes, y esto se da postmenopáusico, o ya les decía por hormonas o por castración que le sacan los ovarios, ¿no? Entonces, esta glándula está espaciada de la otra. Si ustedes se dan cuenta, estas glándulas, si fueran proliferativas, tendrían que tener mitosis, no tienen mitosis. Segundo lugar, si fueran secretoras, tendría que tener un epitelio alto, cilíndrico, alto, tampoco. Conclusión, es una atrofia glandular. Cuando hablamos de endometrio, nos estamos refiriendo a la glándula, no al estómago. Otra vez acá, un epitelio externo totalmente atrófico, sin función, poca. Y acá estas glandulitas separadas una de la otra. ¿Algo que quieran decir, jóvenes? ¿Algo añadan? Por favor. Doctora, si ya no es un epitelio cilíndrico alto, entonces, ¿qué epitelio pasa a ser? Cúbico. Ahí lo vemos. No lo puedo ampliar, pero se ve cúbico. Acá tal vez, mira estas células, ya son cúbicas. Acá se ve mejor, ya son cúbicas. Acá también ya son cúbicas, ya no son cilíndricas. Se achica hasta el epitelio. O sea, las glandulitas se hacen chiquitas, separadas entre sí, mucho estroma interviniente. Doctora, disculpe, Dime. y como quedan atróficas, o sea, ya no funcionan de la misma manera, ¿verdad? Y, No, o sea, ya no. no sé, como que, o sea, no, el cuerpo no las, o sea, o elimina, ¿no? Supongo, como por fagocitosis, asumo, No o las ¿qué elimina. pasaría con ellas? No las elimina, fíjate. Lo que pasa es que estas glándulas, ya les dije las causas, que por esas causas hagan esta atrofia. Entonces, no secretan estas, porque acuérdate cuál es la función de estas glándulas. Estas glándulas en la etapa proliferativa crecen, ¿no es cierto? Y manejadas por el estrógeno. Entonces se multiplican hasta que el día 14, que es el día de la ovulación, se fabrica la progesterona desde ese momento y ya secretan, se hacen secretoras. Dejan de hacer todas esas funciones que se han puesto atróficas. El organismo no las expulsa, simplemente están dentro de nuestro útero, pero no está funcionando nuestro útero, no menstrua. No está en condiciones de embarazarse. Por eso te decía que estas señoras que habían recibido las inyectables para contracepción, en el afán de no tener embarazo, pues terminaban atróficas. ¿Por qué? Porque era una cantidad tan grande de hormona que los llevaba a esto. Que los llevan a los úteros, porque todavía esas inyectables existen y todavía se las colocan.
No sé dónde las consiguen, pero se las ponen. Muy bien. Acuérdense también, atrófico el intestino cuando hace el síndrome de mala absorción. Existe una gastritis que es la gastritis atrófica, en el que las glandulitas se hacen pobres, son muy pocas y va concomitando con la metaplasia. Pero eso lo vamos a ver luego. Entonces, metaplasia escamosa en las glándulas endocervicales de útero. Estas son glándulas del endocervix, porque el exocervix tiene epitelio escamoso, ¿cierto? Muy bien. Entonces, generalmente en las uniones o en las zonas de transición, la transición de epitelios, ahí es donde alrededor de eso se dan las metaplasias. Entonces, este endocervix tiene sus glándulas normales, pero ¿qué ha pasado acá? Esta glándula, en lugar de tener epitelio cilíndrico, pues tiene epitelio escamoso. Eso es metaplasia escamosa. ¿Podría haber en el epitelio escamoso una metaplasia glandular? Claro que sí. Eso se ve en el Barrett. Recuerden de lo que hemos hablado del Barrett. Lo vamos a ver ahora. Entonces, otra vez, glándula endocervical, que en lugar de tener un epitelio glandular cilíndrico, pues tiene escamas, tiene un epitelio escamoso. Entonces, esto es la metaplasia escamosa del endocervix. ¿Y por qué se da esta metaplasia? Por erosiones. El cuerpo, el organismo, intenta reparar esas erosiones por reemplazando por un epitelio, que no es el mismo. Esa es la metaplasia. Es lo que les decía en el Barrett. Esto es estómago y esto es esófago. ¿Lo están viendo? Muy bien. El epitelio que tiene el esófago es escamoso. El epitelio que tiene el estómago es glandular. Entonces, en estas zonas donde hay una hernia hiatal, se acerca de la unión gastroesofágica, el epitelio se ha corrosionado, se ha erosionado, hecho una úlcera y ese es reemplazado por epitelio glandular. O estómago o intestino. El intestino puede ser grueso o delgado. Entonces a eso le llaman metaplasia completa o incompleta. Completa cuando es delgado y incompleta cuando es grueso o colón. Bueno, yo no voy a seguir hablando solita, vamos. ¿Qué cosa es una hernia del hiato? A ver, jóvenes. ¿Qué es una hernia del hiato? ¿Tienen una idea? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, sí, doctora. Muy bien. ¿Qué es una hernia del hiato? Por el nombre, yo creo que es como un tipo de abultamiento que está en la parte del hiato diafragmático, tal vez. Sí, muy bien. Ahí está el hiato. Acuérdate, cuando el esófago que tiene un epitelio escamoso pasa a ser estómago, que es toda una bolsita con epitelio cilíndrico, entonces entre los dos, en esa unión, hay un anillo muscular que se encarga de actuar como le llaman hiato justamente, que se encarga de... Esofágico, el hiato esofágico. El hiato esofágico. Sí, ya me acordé. Entonces, permite que se cierre y que no se devuelva pues, el contenido del estómago hacia el esófago. Pero cuando ese hiato se hace complaciente, se abre, se denomina hernia hiatal. Entonces, se da también que a nivel del diafragma, ese pedazo de estómago que estaba por debajo, se sube
se sube y junto con su esófago hacen un solo cuerpo. Y cada vez que el hombre come y si se repleta, pues regurgita hacia el esófago con mucha facilidad. Se agacha y está devolviendo el contenido alimenticio al esófago. Se echa en su camita y también. Esa es hernia del hiato. ¿Qué pasó? Que el contenido ácido del estómago corroe al esófago. Y como se ha ulcerado, erosionado, reemplaza ese epitelio, pero por epitelio mucoso, epitelio glandular, que es metaplasia glandular. Epitelio glandular que puede ser estómago, epitelio gástrico, o epitelio intestinal, delgado o grueso. Esa es la definición que tienen los japoneses de esófago de Barrett. Pero los americanos difieren. Dicen, metaplasia, no le llaman metaplasia glandular al esófago de Barrett, le llaman metaplasia intestinal. O sea, no importa si está el estómago, no le hacen caso, pero sí, Barrett es una metaplasia intestinal. Así le llaman los americanos, a diferencia de los japoneses, tienen otra escuela. Entonces, cuando vemos en este esófago un poco de epitelio glandular, ya sea estómago, intestino delgado o grueso, le llamamos metaplasia glandular para el japonés. Para el americano, esto es estómago. Entonces nosotros estamos esperando, solo es una metaplasia gástrica, pero si estamos esperando que acá se implante el intestino, que lo vemos acá abajo, el intestino que está acá, entonces los japoneses recién dicen esófago de Barrett. El intestino, saben ustedes que tiene sus células caliciformes, o sea, las goblet cells, y también células de Paneth. Las Paneth son las que están en el delgado, y principalmente estas goblet o mucosecretantes están en el colon. Muy bien. Entonces, para esto también el estómago, cuando se llena de metaplasia, se achica, se atrofia. Ok, entonces, las gastritis atróficas concomitan con las metaplasias. Estas es una metaplasia incompleta. Esta también, porque no veo ninguna célula Paneth. Y lo mismo esta, ¿no? Son metaplasias en esófago. Ese es el Barrett. Y ahora sí, su participación. Vamos. Jóvenes o varones o mujeres. ¿Qué es una metaplasia? Alguien ya lo definieron. Vamos. ¿Qué es una atrofia? Ya lo definieron. Entonces vamos a decir, ¿qué es el Barrett? Acabamos de verlo, así que va a resultar muy fácil definir Barrett. Jóvenes. Ningún varón, ninguna niña. Doctora, esa, más que nada, cuando hay un reflujo gástrico podría ser. Y bueno, ¿no? Como dijo usted, se va a dañar lo que es el esófago por reflujo del ácido del estómago, ¿no? O sea, eso sería como que el esófago de Barrett. Sí, claro, porque eso ha erosionado y al erosionarse ese epitelio se ha caído, ha desaparecido, pero eso tiene que reemplazarse y lo reemplaza con este epitelio, con un epitelio diferente, ¿no es cierto? Porque acuérdate, este es el estómago que tiene su propio epitelio, ¿no? Cilíndrico, pero empieza a venir este otro que tiene sus goblet, que es un epitelio de colon. ¿Te das cuenta? Entonces, es una metaplasia, pero en el Barrett, estoy acá en el Barrett, tengo que regresar. En el Barrett,
es la presencia de un epitelio glandular en medio del esófago. Este esófago se ha erosionado, ha dejado un hueco acá, una úlcera, y ese hueco está tapado, resuelto, curado con esta metaplasia, que es glandular, ya sea estómago o intestino. Pero ya les he dicho la diferencia entre lo que opinan los japoneses y los americanos. Bueno, sigamos hablando. ¿Qué más? ¿Qué más, jóvenes? Doctora, no lo entendí muy bien. ¿Por qué nombramos a que es es incompleta si es que no encontramos células de Panet? Ya, porque le llamamos metaplasia completa cuando es un intestino delgado, cuando la histología corresponde a intestino delgado y las células de Panet solo están en el intestino delgado. En cambio, cuando la metaplasia es de epitelio colónico, no tiene células de Panet del colon, entonces por lo tanto le decimos metaplasia intestinal incompleta. ¿Ahora está claro? Sí, sí, doctora. Muy bien. Bueno, a ver, jóvenes, ningún varón. Esta es una displasia. Está diciendo que en estas glándulas de metaplasia puede implantarse un daño genético, una mutación, y que puede dar lugar a una displasia, que es una neoplasia intraepitelial, y que esta displasia puede evolucionar a un carcinoma, a un adenocarcinoma. Muy bien. Entonces, esta es la displasia. Fíjense, esta es una glándula normal, tiene sus núcleos a la base, una sola célula, pero acá hay un grupo de células acá, otro acá. Entonces, son dos hileras de células y los núcleos son ovalados. Estos ya no están a la base, estos están hacia el lumen. Así se manifiesta la displasia. Cuando hay displasia, ya la vacuola de mucina desaparece o disminuye. Muy bien. A ver, me imagino que ustedes están cansaditos, pero no quiero que se duerman, por favor. A ver, un alumno, un joven, quiero que participe acá. Quiero que me diga qué cosa pasa con la gastritis crónica trófica y la metaplasia intestinal. O lo que quiera decirme. Ya está. Vamos. Pregúntame qué es una gastritis crónica trófica o defínemela. Doctora, una consulta. Dentro de justamente la práctica que usted ha dado, ahí dice que hay células absortivas con chapa estriada. Esas células, ¿cómo nosotros lo vamos a ver en la lámina? ¿Y te acuerdas cuando veíamos el intestino? ¿En qué lámina está? Justo en la 8 que usted estaba mostrando. Ya, en esta. Ujú. Ya, ¿Cómo nosotros podemos verla más o menos? ya. Mira, las células caliciformes son las goblet, las mucosecretantes. Pero las células absortivas están solamente en el intestino delgado, junto con la célula de Panet. Entonces, nosotros vamos a mirar un epitelio que nos recuerda exclusivamente al intestino delgado. No lo confundimos con el grueso, porque estamos reconociendo ahí un epitelio, no lo vemos fácilmente acá, porque está una panorámica, diríamos, ¿no? Y acá es más grueso que delgado, las células goblet, pero tendríamos que ver algo como, por decir, este segmento de epitelio, pero que tiene como microvellosidades, como pilines, como pelitos en la superficie. Perdón un segundito.
hoy día ya no, mañana, hasta las 7. Bueno, discúlpenme, contesté el teléfono. Entonces, decíamos que vamos a ver como un epitelio. Acá yo sobre todo estoy viendo intestino grueso por las células Goblet. Pero si vemos un segmento como este, que son epitelio cilíndrico alto y que además vemos la chapa estriada que es así como pilines, acuérdense cómo es la chapa estriada. ¿Dónde lo podemos mostrar? A ver, ¿dónde? Voy a intentar mostrarlo acá. A ver, vamos a ver. Esto lo voy a llevar acá. Y entonces voy a buscar, esto es útero, pero voy a buscar estómago, sí, estómago, acá. En estómago vamos a ver el metaplasias, ¿ya? Donde tengo acá gastritis aguda, crónica, colagenosa, linfocítica. Otras, a ver, heterotopías. Mucosa carcinosis, santomas, displasia, ya no tengo. ¿Dónde tengo metaplasia? Gastropatía hipertensiva, gastropatía reactiva, metaplasia, pero esto es una metaplasia pancreática. No es la metaplasia intestinal. Colagenosa, atrófica, vamos. Puede ser que acá. No tengo fotos, caramba. Mala suerte. Pero puedo buscar intestino. A propósito de la gastritis atrófica, no nos olvidemos que estas gastritis se acompañan de metaplasias que pueden ser secundarias por daño de Helicobacter, envejecimiento también. Las glándulas se comprimen, se destruyen, puede asociarse a úlceras. Dice, el grado de atrofia y metaplasia intestinal están correlacionados, quiere decir que a mayor cantidad de atrofia, una buena cantidad también de metaplasia vamos a encontrar. ¿Ya? Entonces, vamos a buscar intestino, a ver, intestino delgado. Acá, small. Esto en inglés es small. Small intestino. Vamos a ver. Histología de la ampolla, pero histología del intestino delgado. Acá. Ya está. Esto es intestino delgado. ¿Qué tenemos acá? Una mucosa con las vellosidades largas. Y acuérdense que en cada vellosidad además hay microvellosidad, esos pelitos que yo les decía, que no son pelitos, sino es la microvellosidad. Vamos a seguir mirando a ver acá. Bueno, esto es macroscopía. Acá. Igual, macroscopía. Epidemia. Así se ve el intestino delgado. Bueno, ya está. Acá hay una necrosis, entonces ya no sé, ya no podemos ver la normalidad, pero creo que la hemos visto en la fotito que les he mostrado. Necrosis.
Doctora, una consulta. Dime tú. ¿La displasia es más similar a la hipertrofia o a la metaplasia o es completamente distinto? La displasia no tiene nada que ver con la hipertrofia ni la hiperplasia. Simplemente acá dicen que en una metaplasia se ha añadido una displasia. Pero ¿qué es la displasia en sí? Es un cambio genético. El DNA de la célula muta y entonces en lugar de verse una única célula, vamos a ver muchas células que se están imbrincando una con otra. Los núcleos van a estar muy grandes. Eso es displasia. Entonces vamos a buscar una fotito de displasia, ¿ya? Porque O sea, la displasia tiene que ver más a lo maligno y a la falla. la displasia es maligna. Es maligna la displasia, exactamente. Es un cambio del DNA, ya no es la hipertrofia, hiperplasia son, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo los titulamos? Mecanismos de lesión adaptativos para la lesión. La displasia no es un fenómeno adaptativo, es un cambio del DNA para malignidad. Eso es una displasia. Es una mutación del DNA en la conducta maligna. Vamos a buscar acá patología. Acá está. Y entonces nosotros estamos queriendo mostrar. ¿Qué queremos mostrar? Por favor, recuérdeme, ¿qué cosa queremos mostrar? Displasia, creo, doctora. Displasia. Ya está, perfecto. Entonces vamos a ver en qué órgano, en estómago, ¿ya? O en intestino, o en esófago. Vamos a ver. En cualquier órgano vamos a ver el Barrett, y Barrett con displasia. ¿Ya? Entonces, ¿dónde tengo acá Barrett? A ver, benignos, granular, papiloma, displasia. Vamos a ver esta. Mira, acá, Barrett con displasia. Chispas, no muestra buenas fotos. ¿Ah? Yo creo que, acá está. Sí. Acuérdense, el Barrett es la metaplasia, ya está. Entonces, en la metaplasia, que debería de verse simplemente un epitelio glandular con una sola capa de células cilíndricas, pues acá estamos viendo displasia. Múltiples capas de células. En todo este espesor hay ¿cuántas? A ver, 1, 2, hasta 3. 1, 2, 3, ¿verdad? Luego los núcleos están en forma de puro, en forma de cigarro, son largos. Es otra mala conducta. Núcleos muy oscuros, con mucha cromatina, hipercromasia. Esa es otra mala conducta. Por lo tanto, esto es displasia. Y esto no es un fenómeno adaptativo, esto es maligno. ¿Listo? ¿Ahora está más claro? A ver, contéstenme. ¿Está más claro? Por eso de que la metaplasia era... Sí, sí, doctora, justo me estaba confundiendo por eso de que la metaplasia también tenía como que varias capitas así, y la displasia también nos mencionó de que tenía 2 capas a más, por eso. Ya, acuérdate, la metaplasia solo es la presencia de otro epitelio maduro, pero no displásico. Vamos a ver acá. Barrett sin displasia, ¿ya? ¿Dónde tengo eso? Esófago de Barrett, esofagitis de reflujo, enfermedad por reflujo, enfermedad de Crohn, enfermedad de injerto. Esófago de Barrett, pero está mostrando no solo displasia, pues Barrett para displasia.
no nos muestra una cosa normal. Eso es estómago. A ver, tal vez digo, es esófago, tal vez en estómago. Estómago. A ver, vamos a ver. Metaplasias. A ver. ¿Dónde tengo metaplasia? Metaplasia. Pero es de metaplasia pancreática, no metaplasia intestinal. Vamos, no importa. En el estómago también podemos ver. Lamentablemente no nos ayudan estas fotos. Esto es páncreas en el estómago, pero no se ve, no está, no nos está mostrando el epitelio que quería mostrarles. Vamos a ver displasia. Displasia, fotitos. Acá está la fotito. Se parece a lo que les mostré en el esófago de Barr. Las glándulas están multiplicadas, están no solo las de afuera, no solo las superficiales, sino también las que están acá. Las glándulas también tienen esto. Son varias líneas de células, son núcleos fusiformes, en desorden. Acá se ve, unas más largas que otras, acá también unas más largas que otras. Eso es displasia. En cambio, la metaplasia no tiene por qué tener varias líneas celulares, tiene solo lo que le corresponde, una capita celular. Y no tiene por qué tener núcleos largos, tampoco. Los núcleos son normales. Muy bien, entonces vamos a mirar acá que esto es normal, ya, pero acá está el epitelio metaplásico con sus células goblet, sus células mucosecretantes, y eso era una metaplasia intestinal en el estómago, o este es esófago. Esto era estómago. Entonces, habíamos hablado que en las atrofias gástricas habían metaplasias, y esas metaplasias eran intestinales, ¿ya? También puede haber metaplasia pancreática. Entonces, todas las metaplasias que encontremos en el estómago están relacionadas a las atrofias. Cuando hay atrofias, hay metaplasias. Tal vez se metió la metaplasia y empuja o desplaza y destruye al epitelio propio y se vuelve atrófico. Entonces, este estómago se hace insuficiente, ya no funciona bien. Si está esa atrofia a nivel de cuerpo o fondo, entonces vamos a tener la anemia aplásica por la deficiencia de la secreción del factor extrínseco. ¿Verdad? Jóvenes, nadie me contesta. ¿Aló? Sí, doctora. Muy bien. ¿Qué es la hemosiderina? El problema es que se duermen, ¿ah? A ver, vamos a llamar a un varón. Muchachos, despiértense, por favor. Están durmiendo. Contéstenme, ¿qué es la hemosiderina? Es un pigmento, doctora, que va a ser derivado de la descomposición de la hemoglobina. Muy bien. A ver, ¿cómo es que la hemoglobina deja salir a su, mejor dicho, el hematíe deja salir a su hemoglobina? A ver, yo quiero que me conteste un varón, por favor. Jóvenes. A ver, por favor. Sí, doctor. Ya, muy Sí, bien. Ya. la hemoglobina puede salir, ¿no? De un glóbulo rojo por hemólisis, ¿no? Una destrucción del glóbulo rojo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene la hemoglobina que da lugar a la hemosiderina? Tiene hierro, me parece. Muy bien, ¿Sí? tiene Hierro. hierro. Exacto. Y
empieza a metabolizarse, deja salir a su hierro y el pigmento de esta hemoglobina, que sería la hemosiderina, se pone de color marrón primero y luego verde y luego amarillo. Y este pigmento se localiza dentro y fuera de las células. Vamos a ver, miren ustedes, acá hubo sangrado. Los glóbulos rojos se salieron del vaso de una arteria, se depositaron en todo este intersticio. Los macrófagos se lo comieron, no terminan de deglutirlo. Se queda fuera del intracelular, o sea, están en el intersticio, este pigmento, pero también dentro de las células. Como lo ven, a mayor aumento. Parece un macrófago que se engullió hemosiderina. Igual acá, esto está extracelular. Esto es extracelular, esto es intracelular, intracelular. Ya, entonces ahí está esa hemosiderina, después de un sangrado. Otros depósitos de lípidos. En la vesícula biliar, en los pacientes que tienen hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, se da lugar a esto, que se denomina colesterolosis. ¿Qué es lo que están viendo? A ver, cuéntenme, ¿qué cosa ven acá? ¿Qué cosa? Este es el epitelio, ¿no es cierto? ¿Y acá qué hay? ¿Y dónde estamos? ¿En el mucosa o en la submucosa? Sigue. Cuéntanos. Estabas muy bien. Son células cargadas de grasa, ¿no? Es una imagen negativa de grasa. Muy bien. Son macrófagos. Sí. Son lípidos. ¿Dónde se encuentran? ¿En la mucosa o en la submucosa? En la submucosa. Perfecto, porque tú te das cuenta, este es el epitelio de la mucosa y acá está la membranita, la membrana basal. Ahí. Ya. Debajo de la membrana basal, de la lámina propia, que tenemos a la submucosa. Entonces, en la submucosa tenemos estos macrófagos cargados de grasa. Esto se denomina en la vesícula biliar colesterolosis. Porque es colesterol. Sales de colesterol que se han metido. Lípidos y colesterol y lecitinas, dice. Eso lo vemos en la vesícula cada rato. Los pacientes que no necesariamente son gorditos. Y ese mismo fenómeno se da en otras partes del cuerpo, no solo en la vesícula biliar. ¿En qué, por ejemplo, se ve en el estómago? Y ahí ya no le llamamos colesterolosis, le llamamos santoma gástrico. ¿En qué otro órgano vemos? En la piel. A nivel de los párpados, donde la piel es laxa, se deposita ahí. Y se ve un nodulito color amarillo. Lo miramos al paciente y le vemos una bolita amarilla y decimos, esto es colesterol. Y eso se llama santoma. Entonces hay santomas cutáneos, santomas gástricos, el santelasma también se le llama sinónimo, y la colesterolosis de la vesícula biliar. Es la misma cosa. Y acá se acabó nuestra práctica, jóvenes. Entonces han dado su paso, han asistido a toda su práctica. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Doctora, ¿por qué en la colesterolosis el macrófago acumula los lípidos? No es su propiedad, que digamos. Sí, fíjate que sí, porque el lípido está muy alto en la sangre, está en el torrente sanguíneo. Se deposita tanto en muchos lugares del cuerpo, gracias a que por donde está circulando la sangre, cerca de ese tejido, hay macrófagos que engullen la grasa del torrente sanguíneo. ¿Dónde se encuentra, por ejemplo, debajo de la íntima de las arterias? Donde más se encuentran en las
acá, perdón, en la submucosa de la vesícula biliar. Acá hay macrófagos. La grasa vino en el vaso, en las arterias que estaban acá, y se engullen a los lípidos, estos macrófagos. Así es. Ese es el mecanismo. El mismo mecanismo que usa la arteriosclerosis. Cuando estemos viendo arteriosclerosis, vamos a ver que son macrófagos que se han comido los lípidos. Obviamente estos macrófagos no están pues en la mucosa, están en la submucosa, pero se da lugar a una brecha, un espacio. Por ahí ese espacio se pasa, uno de estos se come la grasita y entra más grasita y comen. Y se queda así. Y lo vemos así en el corte histológico. Muy bien, otra pregunta, otra intervención. Doctora, disculpe una pregunta. En la parte en que habló usted sobre metaplasia intestinal, bueno, asociada con gastritis, no sé si es la fecha. Creo que mencionó la completa y la incompleta. Sí. Quería saber más o menos, no entendí muy bien las diferencias entre las dos. Ya. La metaplasia completa, metaplasias intestinales tienen que ser. La metaplasia intestinal es completa cuando simula o cuando replica el epitelio del intestino delgado. ¿Ya? Y se dice incompleta cuando replica al epitelio del intestino grueso. ¿Cuál es la diferencia entre la histología del intestino grueso y el delgado? Que el intestino grueso tiene, por sobre todo, células mucoproductoras. En cambio, el delgado tiene células también escasas mucoproductoras, pero principalmente un epitelio absorbitivo, porque tiene vellosidades. Y también tiene las células de Paneth, que son unas rosaditas, que no las tiene el grueso. Entonces, podemos diferenciar uno de otro. Y decimos completa, acá decimos metaplasia intestinal completa, cuando vemos todos los elementos histológicos del intestino delgado. E incompleta cuando vemos los elementos histológicos del intestino grueso. Ahora está claro, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que vemos? Mucha célula mucoproductora. No vemos a las células Paneth, entonces, ¿qué decimos? Atrofia con metaplasia intestinal incompleta. Acá tampoco veo células de Paneth. ¿Qué digo? Metaplasia intestinal incompleta. Y lo mismo diría yo acá, a no ser que no esté mirando claramente ese intestino que les he mostrado, que es el delgado, ¿no? Con sus células absorbitivas, ¿no? Responde a tu pregunta. ¿Lo tienes Sí, más doctor. claro? Y en Ya. el caso de una completa, ¿cómo más o menos se vería? Como lo que estamos viendo acá. Esto es una completa. Perdón, esta es una incompleta. La completa Sí. no la tengo, no la puedo mostrar. Se Ya. vería con menos células productoras de mucina. Estas son las productoras de mucina, estas goblet, estas redonditas, que son huequitos, porque tenían moco. Entonces se vería con menos de estas, pero algunas celulitas tendrían un citoplasma rosadito granular. Y esas serían las células Paneth. Entonces, y eso sobre todo. Ya, No puedo mostrar. Sí. A ver, otra preguntita. Otra inquietud. Doctora, Dime. me surgió, en el caso del vitíligo, ¿es por atrofia de los melanocitos o por qué se da? Es que tiene varios mecanismos el vitíligo. Su origen no solo es una causa, son varias.
se da porque hay una falla de las enzimas que fabrican en la fábrica de la melanina. Entonces están las células néricas presentes, pero no están fabricando su melanina. ¿Te das cuenta? Ese es un mecanismo. Otro, porque hay... ¿Cuál sería la otra que yo estoy recordando? Porque existen varios tipos de albinismo. Vitiligo. En el vitiligo son enzimas las que fallan. Las células néricas están presentes, pero hay falla enzimática. No fabrican melanina en ciertas partes del cuerpo, de la piel del cuerpo. Así es. Doctora, Dime. Dime, bonita. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces hemos terminado la clase de hoy día, la repasamos y la preparamos muy bien. La próxima semana no voy a tomar paso, pero eso no significa que no vamos a estudiar, porque seguimos siempre, cada vez que hablamos de un tema, repasamos lo anterior y preguntamos mucho. Muy bien, jóvenes, por favor, muévanse de sus asientos, hagan su pausa activa. Quiere decir, párense, hagan un poco de ejercicio, muévanse, no pueden quedarse dormidos. Todavía no es hora de dormir. Listo. Nos vemos entonces. Un abrazo y mi cariño. Hasta luego. Gracias, doctora. Cuídense mucho. Doctora, Chao. hasta luego. Doctora. Luego.